Cada clic de nuestro ratón revela quiénes somos y cómo somos. ¿Dónde queda entonces nuestra privacidad? ¿De verdad es tan grave que las grandes plataformas y los anunciantes nos conozcan tanto? ¿Y qué tiene la ley que decir de todo esto? Hoy venimos al espacio Circus de Oviedo, donde Daniel Gutiérrez, abogado especializado en propiedad intelectual de la firma Ontier, nos va a explicar cuáles son exactamente las obligaciones que tenemos como marcas y cuáles son los derechos que tenemos exactamente como usuarios. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por abrirnos la casa, tu casa, Circus de Oviedo, y bienvenido a Canal Prestoso. Muchas gracias, Juncal, por estar aquí. Y sí, este sitio es icónico. Yo creo que es una sala espectacular para lo que vamos a hacer ahora y por supuesto, pues a tu disposición. Bueno, pues tenía muchas ganas de esta charla porque creo que vamos a tocar un tema muy importante pero muy desconocido. Entonces vamos a ver si nos vas desgranando un poco los secretos de la privacidad y de las cookies y de todo esto que hablamos mucho, pero que los usuarios creo que estamos un poco perdidos. Empezando por lo más básico y para sentar bases, RGPD, LOPD, hemos oído hablar de ello, pero exactamente ¿qué es y cuáles son las diferencias? Bueno, el RGPD es una norma europea, ¿vale?, que tiene una particularidad concreta, y es que al ser derecho de la Unión Europea con esa categoría es de efectiva aplicación en los 27 Estados miembros y de efecto directo, ¿vale? Es decir, una vez que se aprobó, que yo creo que se publicó en 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, creo que en marzo, creo recordar, entró en vigor en mayo de 2018. Y evidentemente es una regla de mínimos. Todos los países de la Unión Europea tienen que cumplir con todo el articulado de esa norma, ¿vale? La LOPD es una norma española que la actual en vigor viene y bebe del Reglamento Europeo de Protección de Datos. La anterior, que teníamos en España, que ya está derogada, es del año 1999, incluso tuvimos una anterior del año 92, que se denominaba LORTAF. O sea que RGPD es Reglamento Europeo, LOPD, Ley Nacional, que a mayores añadirá restricciones o no, pero el mínimo es la RGPD. El mínimo a respetar hoy por hoy en toda la Unión Europea es el Reglamento General de Protección de Datos, eso es. Tema cookies, que también es la batalla ahora mismo de mucha gente. Caminamos hacia un mundo sin cookies, esto lo sabemos, y sin embargo creo que ni las empresas que tienen e-commerce o webs corporativas saben muy bien cuáles son sus obligaciones, ni los usuarios conocemos muy bien cuáles son nuestros derechos. Entonces, imaginando que yo tenga un e-commerce o una web corporativa, ¿la ley a qué me obliga sobre el papel? La ley te obliga a que siempre recabes el consentimiento del interesado para captar, tratar y o compartir sus datos con terceros. Es decir, hoy por hoy todos somos conscientes de que vamos dejando un rastro en cualquier sitio en el que nos movemos. Ya no hablo de un sitio físico, sino en el ámbito digital, ¿verdad? Entonces, las cookies son una herramienta que se sacó por parte de la industria para poder medir la navegación de los usuarios de la red. La normativa hoy por hoy ya superada, que ataca directamente al ámbito de las comunicaciones y intercambio de datos digitales en el ámbito de redes y sistemas, es del año 2002 y es una directiva, que es otro tipo de norma distinta al reglamento en el ámbito europeo, ¿no? Se está trabajando también en un reglamento que será el que derogue esta directiva de 2002, que es el reglamento e-privacy. Hoy por hoy tenemos que atender al Reglamento General Europeo de Protección de Datos. El e-privacy, ¿qué va a decir? Va a volver a poner al consentimiento en el centro. Es decir, si tú quieres descargar archivos en el computador o en el sistema o en el hardware que esté utilizando un tercero para navegar por la red, para medir su comportamiento, sus gustos, su horario, sus mapas de calor a la hora de navegar, tienes que pedirle el consentimiento, ¿vale? Es verdad que hay otra serie de bases jurídicas dentro de la normativa que permiten forzar la interpretación y obtener datos de interesados sin obtener su consentimiento previo de manera expresa, como puede ser el interés legítimo, que es algo que es un instrumento que permite ponderar el interés que tengo yo como empresa y el interés que tiene el interesado a la hora de intentar aprovechar mis servicios para que yo le dé ese servicio y él se aproveche de lo que yo le estoy ofreciendo.
¿Que esto es algo relacionado con los datos estos zero party o no tiene nada que ver? O... No, en realidad el interés legítimo es una palanca, se considera como una base jurídica incluida también en el artículo 6 del reglamento, que es el que establece la lista tasada de cómo tenemos que obtener el consentimiento expreso, libre y voluntario por parte de los interesados, y que permite, como te digo, forzar en ciertos ámbitos y en ciertos aspectos que yo no le tenga que preguntar expresamente a ese interesado para que me conceda sus datos, porque está conectado, por ejemplo, con el servicio que yo ofrezco y que él quiere que yo le sirva. En julio de 2020 se rompió un acuerdo que había entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos. En marzo de este año han vuelto a llegar a un nuevo acuerdo que garantiza que esa transferencia de datos se va a hacer de una manera segura, ¿no? Todo que también es bastante difícil de comprender, ¿no? ¿Dónde está toda esta historia? Aterrízanos un poco la transferencia y la gobernanza de los datos, cómo afecta esto a las plataformas que usamos todos los días, por qué Francia y Austria se pusieron de uñas y dijeron que Google Analytics era ilegal. Explícanos un poco todo esto. Yo creo que podríamos estar hablando días enteros, o sea que deberíais alargar la duración de este capítulo sine die, ¿no? Para tratar este tema como debe ser, pero todo viene porque evidentemente la Unión Europea lo que hace es establecer un estándar de calidad, un nivel mínimo de protección a la hora de permitir que los agentes compartan y obtengan los datos de los interesados, ¿no? Eso pasa ya en principio en los años 80 y se va desarrollando a futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos cómo agentes que no están situados territorialmente en la Unión Europea captan los datos de personas que viven aquí, residen aquí o están geolocalizadas aquí por una temporada y utilizan los datos en otro país o en otro territorio sin tener en cuenta la normativa que aplica aquí. Entonces, lo que exige la Unión Europea para que tú puedas trasladar los datos fuera de la Unión Europea, de las fronteras geográficas, es que se aplique en ese territorio un nivel de calidad idéntico como mínimo al de la Unión Europea. ¿Cuál era la causa principal de la ruptura del Privacy Shield? Bueno, pues un ciudadano europeo que decidió demandar a Facebook porque entendía que los datos y la política de privacidad que se estaba aplicando por parte de esta compañía no cumplía con los estándares de la Unión Europea. Primero se cargó el anterior acuerdo y después se cargó el Privacy Shield, ¿vale? El Safe Harbor y después el Privacy Shield. Es verdad que salieron varias noticias en marzo de este año en relación con el potencial acuerdo que se había alcanzado de nuevo entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero todavía no está en papel. No está, esto no está en firme. O sea que de momento seguimos siendo más estrictos que en Estados Unidos, ¿no? También viene por ahí un poco la cosa, ellos son más laxos con el tratamiento de los datos. Lo cierto, perdona, Juncal, que te interrumpa, es que hay en Estados Unidos, más que a nivel federal, algunos estados ya están actuando a nivel particular y están implementando normas que se acercan mucho al nivel de protección que se exige como mínimo dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en California. ¿Y esto podría tener una solución? O sea, porque así desde la ignorancia de un usuario de a pie podemos pensar, el tema es que la transferencia va a los servidores de Estados Unidos, ¿no? Si no tengo mal entendido. Si esos datos se acumulasen en servidores europeos, ¿se acabaría el problema o al ser la titularidad de alguien de Estados Unidos podría usarlos? Habría que ver la cadena de transmisión, cesión o acceso a los datos. En realidad, aunque estén los servidores localizados aquí y nosotros queramos aplicar desde la normativa europea, si se accede a ellos desde empresas que están ubicadas en Estados Unidos y luego se transmiten a terceros o se tratan allí, sería lo mismo. Sería lo mismo. No, mala solución. Exacto. En mayo de este año se puso en marcha un reglamento, ¿no? Entró en vigor un reglamento, bueno, no sé, corrígeme, no reglamentos, normas, sí. No sé si técnicamente es lo mismo, sí. Bueno, para regular la publicidad encubierta de los influencers. Ley en España. Ley en España, sí. Vale. Entonces esto está muy bien, es necesario porque protege al menor, que en este caso es el más vulnerable, pero tengo la sensación de que todavía hay muchísima mala praxis, o sea, hay mucha más gente que no lo hace que gente que lo hace. Volvamos a imaginar que tengo un e-commerce y que estoy colaborando con un influencer y ese influencer no lo marca ni como colaboración pagada, ni ad, ni nada. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre mí como marca, sobre él o sobre ambos? Bueno, en principio esto ya estaba regulado, lo que pasa es que no estaba recogido taxativamente en la norma, ¿no? Aquí tenemos una ley que es la 391 de 10 de enero, que es la de competencia desleal, y toda esa norma bebió también
con una serie de modificaciones que tuvo de la norma general de publicidad, que es del año 88. Entonces, la norma general de publicidad y la ley de competencia desleal lo que prohíben es la publicidad subliminal, ilícita o que no cumpla con la normativa y los estándares de calidad que se exigen. Si yo estoy ofertando un servicio o un producto al mercado y no cumplo con los requisitos mínimos de información que tengo que transmitir a un tercero para que ese tercero pueda en su cabeza llevar a cabo un razonamiento razonablemente perspicaz de que lo que yo estoy ofreciendo es una venta o una potencial venta de un servicio o un producto, lo estoy engañando. Más aún si es menor de edad, porque los que somos adultos, más o menos, aunque no se cumpla con la norma, somos capaces de saber si lo que nos están transmitiendo a nivel audiovisual tiene gato encerrado, entre comillas, sí. Pero un niño no. Entonces, cuando X creadores de contenido están constantemente, no anunciando, sino sacando dentro de los planos de grabación de sus sets de trabajo productos de alimentación bueno, pues con alto nivel de azúcar, o bebidas con alto nivel de azúcar, o juguetes, o herramientas de hardware, al final, ¿qué le estás transmitiendo al menor? Que eso es lo bueno, que eso es lo que funciona porque lo tiene mi persona favorita, mi personaje público, mi personaje notorio, ¿verdad? Entonces, al final, si lo comparamos con los medios de comunicación tradicionales, está mucho más regulado. Cualquiera que se ponga a la televisión en un programa, en el momento en el que se anuncia algo, automáticamente sale un mensaje de emplazamiento publicitario, patrocinado por, etcétera, etcétera, o si no, al final de los créditos sabemos perfectamente de dónde viene todo. Pero yo como marca tendría alguna responsabilidad legal, más allá de la moral, que no sé si es la moral, de no trabajar con un influencer que no cumpla la norma. Bueno, pero... en principio no. La marca evidentemente tendría la marca está sometida a cumplir con la diligencia exigible a un ordenado empresario. Entonces, si la marca no le pide a ese influencer que le demuestre que se va a cumplir con los requisitos a nivel contractual que él asume y además puede también incluso, hay un código, como sabes, de buenas prácticas en el ámbito de los influencers que está impulsado a autocontrol, ¿no? Entonces, muchísimas marcas ya están obligando a que los influencers con los que trabajan se adhieran por contrato a ese tipo de buenas prácticas de mercado. Si no lo hacen, evidentemente, la marca tendrá o sufrirá un daño reputacional interesante y podrá repetir o buscar repetir contra el influencer. Y ahora me gustaría hablar un poco del derecho al olvido, que sobre el papel todos tenemos derecho al olvido, tanto en Google como en otras plataformas sociales, pero no sé si en la realidad esto es así, si son procesos ágiles y fáciles que todos podemos llevar a cabo y borrar nuestra huella digital, o son tan tediosos que nadie ni siquiera ni lo intenta. En principio es una obligación legal que tienen que cumplir todos aquellos que estén prestando servicios en Internet, sobre todo los buscadores y los ISPs, ¿no? Los Internet Service Providers, tienen la obligación de someterse a las peticiones que realicen los interesados y luego valorarlas. El derecho al olvido no es algo absoluto, tiene límites. De hecho, el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, hace un mes dictó una sentencia muy relevante en la que, si bien daba la razón al recurrente, ¿no?, frente a la sentencia del Supremo y de la Audiencia Nacional, lo que decía es que el derecho al olvido hay que ponderarlo y hay que ver si la noticia tiene un año o tiene 35 años y si el grado de la noticia perjudica reputacionalmente o atenta contra el derecho al honor a esa persona, o si esa persona es un personaje público notorio, porque cambia mucho. Pero entramos en un nivel de subjetividad, ¿no? Sí, porque si yo lo estoy pidiendo, por mucho que sea una persona anónima, a lo mejor es que yo necesito sí o sí que se borre esa huella digital. Pues es una cuestión de ponderación entre derechos fundamentales. Como sabes, el derecho a la protección de datos personales está recogida dentro del capítulo correspondiente a la Constitución a los derechos fundamentales, igual que el honor, la intimidad y la propia imagen. Con lo cual, como sabemos los que nos dedicamos a esto, es una cuestión de ponderación y hay que llevarlo ante un tercero, que normalmente suele ser un juez, y que él decida en última instancia. Y que al final él también es persona, también tendrá ese factor de subjetividad. Es que no es lo mismo ser un deportista famoso o un personaje público famoso porque estás en política y que la noticia sea de un caso de, no sé, de corrupción, que sea de un caso pues, de que te sacaron una foto porque estabas tomando un café con tu hijo en el parque. No tiene nada que ver. Entonces ahí juega mucho también la cintura de los abogados y de sobre todo los jueces.
Y bueno, para cerrar esta charla, que me está pareciendo lo más interesante, me da pena, pero tenemos que ir cerrándola, pero sí que me gustaría hacer una reflexión o hacerte una pregunta, a ver tu punto de vista. ¿Crees que los usuarios al final tenemos tanto empeño en proteger nuestra privacidad en general? Porque según el último estudio de la agencia FLAT 101, de un estudio de conversión e-commerce, el 63,73% de los usuarios navegamos por la web aceptando condiciones legales y políticas de cookies sin leerlas. Entonces, parece que el usuario final tampoco estamos tan preocupados, o es desconocimiento, no lo sé. Lo comentamos mucho con los compañeros de Ontiere, de varias áreas, y siempre nos reímos, y es que al final, si te están ofreciendo algo a cambio y no es intercambio monetario, porque tú uses los servicios, algo van a sacar de ti, ¿verdad? Entonces, la moneda de cambio es el dato. Y ya no hablo de navegar, tú apuntabas muy bien lo de, oye, yo voy navegando y voy dejando huellas. No, es que yo me conecto a un reloj y probablemente Apple sepa cuál es la media de mis pulsaciones por minuto durante los últimos meses. Si me conecto mismamente, las gafas de Ray-Ban que ha sacado ahora, en una colaboración con Facebook, te permiten grabar directamente ya y hacer stories y subirlas a sus plataformas, a sus aplicaciones. Sabemos que Apple está trabajando en unas gafas de realidad aumentada. Entonces, al final, estas compañías, si nosotros como ciudadanos no somos conscientes de que lo que estamos haciendo es darles a ellos toda la información sobre nosotros, pues van a ser los dueños y señores del mundo y del comercio. ¿Quién para una compañía que tiene un sistema de inteligencia artificial que sabe medir cuál es la hora de afluencia mayor a un punto en el que tengo un autobús? Sí, no, sin duda. Tú lo has definido muy bien, van a ser los dueños y señores del mundo. Es así. Entonces, hay que saber muy bien qué modelo esto es un modelo social, Esto se sale ya de lo jurídico, es una cosa ya más filosófico-ética social, es decir, ¿a dónde queremos ir como sociedad? ¿Queremos que un sistema autónomo independiente gobierne basado solo en la eficiencia y en el aprovechamiento de recursos, o queremos implementar cuestiones éticas? Y queremos partir de una zona en la que nosotros sigamos siendo personas y no solo números o datos en una estadística. Oye, pues me parece una reflexión y una pregunta lanzada al aire, que los que nos vean pues reflexionarán sobre ello, muy interesante. Y nada, agradecerte otra vez que nos hayas recibido aquí y que nos hayas aclarado un poco más todos estos temas que bueno, creo que estamos todos un poco perdidos y era necesario también poner un poco el punto sobre ello. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Juncal. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y vosotros, espero que os haya servido esta charla. Yo estaría aquí muchas más horas hablando con él porque creo que es un tema muy interesante, como ya he dicho varias veces. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy y yo os espero la semana que viene en Tendencias del canal Presto Zoom.